Estamos en la serie El Poder del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Y estábamos hablando de las características de los primeros cristianos cuando recibieron el Espíritu Santo. Hablaban en lenguas y además predicaban, ¿verdad? Tenían el poder para predicar la palabra de Dios. Y después dice en el verso 2:42 que ellos perseveraban en 4 cosas. ¿Se acuerdan que dimos esa clase? Perseveraban en 4 cosas. ¿Cuáles eran? Muy bien, ¿qué más? Muy bien. Oh, si estudian pues. O por lo menos se les graba, ¿no? Ahí va, entonces ellos perseveraban, se aferraban, estaban, permanecían, procuraban diligentemente estas 4 cosas. Número 1, la doctrina de los apóstoles, la palabra de Dios. Número 2, la comunión unos con otros. Número 3, el partimiento del pan. Y este tema yo les dije que lo íbamos a esperar, ¿verdad? No expliqué lo que era. Y en las oraciones. Entonces hablamos las primeras 3 y dejamos para el día de hoy, que íbamos a celebrar la cena del Señor. El partimiento del pan, que dice ahí en ese verso, se refiere a la cena del Señor que conocemos nosotros. Hay 2 frases que se parecen ahí. Una es el partimiento del pan, que se refiere a esta ceremonia que instituyó el Señor Jesús, que conocemos como la cena del Señor. Y el otro era compartir, ¿verdad?, el pan en las casas donde se juntaban con alegría, con sencillez y alegría de corazón. Entonces, este partimiento del pan, que era algo a lo que se aferraban, algo en lo que perseveraban, algo en lo que ellos se esforzaban muchísimo, es algo que Jesús instituyó. Solamente hay 2 ceremonias que Jesús instituyó para los cristianos, solo 2. Claro, si vas a una iglesia donde hay un apóstol, se va a inventar otras 20, pero no, hermano, solamente son 2. Número 1 es la cena del Señor, este partimiento del pan, para conmemorar, ¿verdad?, el sacrificio de Cristo. Y en segundo lugar, el bautismo, nada más. Esas son las 2 ceremonias que Jesús instituyó para los cristianos, para la vida de la iglesia. Y esto que nosotros conocemos como la cena del Señor, o que Da Vinci representó en un cuadro, una pintura famosísima como la última cena, para Jesús, ¿qué era? ¿Para Jesús qué era? Bueno, ahí va la pista. Lucas 22:14. Lucas 22:14. Ay, hasta ahí tiene la respuesta. Qué bárbaro, se las pusieron ahí. Gracias, Karen. ¿Qué estaba celebrando Jesús? La Pascua. ¿Sabes lo que para Jesús qué era? La Pascua. Eso es, ¿ok? Y en esta última Pascua, Jesús instituye la cena del Señor de ahí en adelante. ¿Por qué? Porque Él era la Pascua verdadera, Él era el Cordero. Todos los demás, durante más de 1000 años anteriores, anunciaban la Pascua. Era solamente sombra y figura, ¿verdad? Y por medio de un corderito y de animales se efectuaban estas ceremonias para celebrar la Pascua. Pero esa fue la última vez que se anunció, porque 2 días después la verdadera Pascua se llevaría a cabo. El verdadero Cordero en la verdadera Pascua única que quitó los pecados del ser humano. Entonces, ¿qué estaba celebrando Jesús? La Pascua. Lucas 22:14. Le leo yo en la Reina Valera, dice así: cuando era la hora, está hablando de Jesús, en esa última cena. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, escuche, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes de que padezca. Ahí dice, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. ¿Cuándo iban a comenzar sus sufrimientos? Unas horas después nada más. De ahí salen, caminan al monte de los olivos, ¿verdad?
Y ahí es donde llegan a aprender a Jesús y comienza pues las golpizas, la persecución, todo este escarnio que hicieron con él hasta que lo clavan en la cruz. Entonces eso, para Jesús, ¿qué va a celebrar? La Pascua. ¿Qué es la Pascua? Bueno, pues es lo que tenemos que ver el día de hoy, ver las aplicaciones, las enseñanzas para nosotros y después hablar de la Pascua verdadera que ya fue efectuada a favor de nosotros para el perdón de nuestros pecados. Y esta cena que nosotros conmemoramos es nada más ni nada menos que recordar la verdadera Pascua, ¿verdad? En donde no fue un animalito que derramó su sangre, sino fue la sangre de Cristo, la que quitó para siempre nuestros pecados y nos reconcilió con Dios. Así es que el día de hoy, hermanos, vamos a estudiar acerca de la cena del Señor, del partimiento del pan, y con el favor de Dios vamos a celebrar la cena del Señor. Espero que venga usted listo, dispuesto en su corazón. Entonces recuerden que esto que conocemos como la última cena, pues fue la última Pascua, y la que Jesús comió unos días antes de ser sacrificado. Y es una de las dos ceremonias que el Señor instituyó en la iglesia. Como les decía, el otro es el bautismo. Vamos a conocer acerca de la Pascua. Vaya por favor a Éxodo 12. Éxodo 12, 1 al 7. Éxodo 12. ¿Listos, hermanos? Y ya no me les hacen al cuento que sacan la Biblia. Y están viendo ahí, ¿verdad? Está bien. Dice: habló Jehová a Moisés. ¿Cuál es el contexto? Hay que hablar del contexto. El contexto es el siguiente: el pueblo lleva 430 años en esclavitud. 400, porque 30 estaban contentos ellos. Los primeros años ellos fueron recibidos como huéspedes, ¿ok? Los llevó el faraón, invitó a José que llevara a su familia. Y llegó el pueblo de Israel, que eran unos cuantos, ¿verdad? Y el Señor supo dónde ponerlos. Egipto era el único país donde había abundancia de alimento y alimentado por el río Nilo, que es el río más extenso del mundo. Y bueno, pues ahí el pueblo floreció. Durante 40 años se convirtió en millones de personas. Pero estos faraones ya no recordaban, ¿verdad?, que eran huéspedes, sino que los esclavizaron. Y llegó el momento en que el clamor, dice Jehová, el clamor de mi pueblo ha venido a mí, me he acordado de ellos, ¿verdad? Y toma a Moisés, que era un hombre que había sido adoptado por la hija del faraón, que había crecido ahí, que había sido enseñado, ¿verdad?, en el mismo, con lo mejor que había de conocimiento en ese entonces. Lo trae del desierto, donde estuvo 40 años preparándose. Ahí lo mandó el Señor a prepararse. Y lo trae con la encomienda de liberar al pueblo. Moisés, dirigido por Dios, junto con su hermano Aarón, van y hablan con el faraón varias veces, pidiéndole, ¿verdad?, de parte de Dios: deja ir a mi pueblo para que me celebren fiesta en el desierto. Pero el faraón se negaba, se endurecía su corazón. Así es que el Señor comenzó a ejecutar su juicio en contra de los dioses de Egipto. Cada una de las plagas va dirigida a los dioses más importantes de los egipcios. Y el Señor comienza a demostrar su poder y su grandeza en estas plagas. Sin embargo, el faraón se endurecía y al final el mismo Señor endurecía el corazón del faraón para que negara la salida del pueblo. Llega el momento en que viene una última plaga con la que el faraón va a decidir dejar ir al pueblo, dejarlo en libertad. Bueno, prácticamente lo corrieron después de lo que pasó al pueblo de Israel. Y esta plaga consistía en dejar caer mortandad sobre los primogénitos de todo Egipto. Hombres, tanto animales, ¿verdad? Pero el Señor iba a proveer de un medio, por medio de la fe,
de salvar a aquellos que confiaran en su palabra, al pueblo de Dios. Y le dice así a Moisés. Ahora sí empezamos. Ya sabe en dónde estamos. Éxodo 12:1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de meses. A partir de ese momento, ahí empieza el año para los judíos, entre finales de marzo, principios de abril. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros, el primero en los meses del año. Hablar en toda la congregación de Israel diciendo, ponga mucha atención, hermano, cada cosa tiene un simbolismo, es sombra y figura del sacrificio de Cristo, hermano. Todo anunciaba, era sombra, eran anuncios, ¿no? Como dice Pablo, era un pequeño anticipo de la verdad que vendría. Y dice, hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Desde ahí tenemos que empezar a entender, Aquí el padre dirigía esta fe, este entendimiento, y tenía que conseguir un cordero que en representación de su familia iba a ser sacrificado. Un cordero inocente, un animalito inocente que iba a morir, ¿verdad? Como un instrumento de gracia de Dios para que la ira de Dios no cayera sobre esa familia. Entonces dice, el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Ahora fíjese, mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, imagínense una familia chiquita, 2 niños, los papás y un corderito de 1 año y medio, tenía que ser, pues ya está grandecito. Y ellos no se lo podían terminar, no se podía desperdiciar nada, hermanos. No podías desperdiciar nada. Este corderito anuncia a Cristo. ¿Cuántos saben que usted no puede desperdiciar nada de Jesús? ¿Cuántos entendemos que no podemos ver la parte que nos gusta de Jesús y la que no? Es una práctica terrible de la iglesia de hoy, donde la gente escoge lo que le gusta de la iglesia, lo que le gusta del evangelio, lo que le gusta de la Biblia, su porción favorita, y hay otras que se las brincan, ¿no? Cuando dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, o sea, provechosa para instruirnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia, es decir, en una vida que agrada a Dios. Pablo hablaba en Hechos 20 a los ancianos de las iglesias y les decía, yo no me he rehusado a decirles y enseñarles todo el consejo de la ley. O sea, yo les he hablado todo, les he enseñado todo lo que Dios me ha dado. Así es que, hermano, al cordero, que es la provisión de gracia y de misericordia de Dios para tu familia, y tú como sacerdote, papá, mamá, tienes que enseñar a tus hijos a comer. Jesús decía, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Esa es la verdadera comida. Este corderito es sombra y figura de eso. Y no podían desperdiciarlo. Dice, mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, te juntabas con el vecino de al lado, ¿verdad? Y ya nos acompletábamos para comer el cordero. No se podía desperdiciar nada. Y dice, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas, calculaban según el comer de cada hombre. Ya saben que el varón es el más tragón, ¿va? Según como comen los hombres, le calculaban y se reunían familias para poder aprovechar un cordero. Y decía, haréis la cuenta sobre el cordero según el comer de cada hombre. Entonces, bueno, aquí ya empezamos a ver cómo son instrucciones muy específicas,
Es clarísimo, es específico. Y todo es sombra y figura de aquella Pascua única, un único sacrificio que hizo el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que es Jesús. El animal, aquí vienen varias cosas que tenemos que abrir nuestro entendimiento. El animal será sin defecto, o sea, sin mancha. No podía ser pinto ni tener una ruedita acá en el ojo medio de pirata. El animal era sin defecto, sin mancha. No tenía, mire, menos, hay muchos textos donde dice Dios se enojaba porque le llevaban un cordero cojo o tuerto, y el Señor no aceptaba esto, está en la ley. ¿Y saben por qué? Porque el Cordero de Dios que proveyó para salvar a la humanidad fue perfecto. Es Jesús, el único hombre perfecto que ha existido en la historia de la humanidad. El único ser humano sin pecado, el único ser humano sin defecto, el único ser humano que vivió y agradó en toda su forma de vivir, llenaba de gozo al Padre. ¿Se acuerda el Padre diciendo al Hijo: este es mi Hijo amado, el cual me llena de gran gozo? ¿Se acuerda? En este yo me complazco enormemente. Así es que este animalito, que era sombra y figura, tenía que ser sin defecto. Escuche, macho de 1 año, jovencito, tiernito. Jesús murió joven, hermanos. Tenía 33 años y medio. ¿Sabe? Después de esa edad, por mucho que vayas al gym, por mucho que te eches y te hagas, y las cremas más que compres, y lo que le gastes en cirugía, vas a ir descendiendo en tus capacidades físicas. Jesús estaba en plenitud, en el momento de más energía, más fuerza, con todo su potencial, lleno de vida. Un hombre en plenitud. Y tenía que ser no puedes ir a sacrificar, y ya se va a morir, hay que llevarlo a que lo sacrifique. No puede. Tenía que ser el mejor, el sin defecto, y además de 1 añito, un cordero joven. ¿Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras? ¿Qué nos habla estos requerimientos de este sin mancha, sin colores, perfecto, joven, sin enfermedad? Es Jesús. El sacrificio que Dios proveyó para salvarnos, para derramar su sangre, a quien Dios escogió como propiciación, dicen Romanos, ¿verdad? Era perfecto. Y estos sacrificios iban a educar al pueblo de Dios a reconocer al Mesías cuando viniera. Dice: y lo guardaréis. Aquí viene un aspecto muy interesante. Lo compraban, ¿qué día lo iban a adquirir? O lo recogían o lo sacaban de su corralito. ¿El día qué? 10. Fíjense: y lo guardaréis hasta el día 14. O sea, no podías ese de día temprano a ir a conseguir. Ese animalito tenía que vivir ahí, en tu casa, con tu familia. Estabas con él, lo veías, lo alimentabas, lo cuidabas, los niños lo acariciaban al corderito. ¿Saben qué había? Una identificación. De hecho, si ustedes observan en algunas, o son estudiosos, les gusta investigar de esto, en algunas de esas ceremonias, sobre todo en el día del Yom Kippur, incluso el padre de familia ponía su cabeza en la cabeza del animalito. ¿Han visto esas escenas? Sí, muchos sí. Les interesa, ¿no? Y se meten ahí. Y era una ceremonia como de pasarle los pecados al pobre animalito. Pero esa es la figura. Realmente ese animalito iba representando a esa familia, iba a ser sacrificado en lugar de la familia que fue la que pecó. Eso se llama un sacrificio expiatorio, cuando un inocente paga por la culpa del culpable, ya plenasmo, ¿verdad? Un inocente paga en lugar del culpable. Entonces, había que estar ahí, convivían con él, se identificaban con él. ¿Saben? Era parte de la familia esos 4 días.
Y me acuerdo cuando Jesús llegó al Jordán, donde Juan estaba bautizando a la gente. Y va Jesús, el Cordero perfecto, el hombre perfecto, sin defectos, sin pecado, y se forma para que Juan lo bautice. ¿Y ese bautismo de qué era? Para el arrepentimiento por causa del pecado. Por eso Juan ve a Jesús y le dice: ¿cómo vienes tú a que te bautice? Yo soy el que necesito ser bautizado por ti. Jesús le dice: no, es necesario que se cumpla toda justicia. ¿Se acuerdan esa frase? O sea, Jesús ya estaba identificándose con la causa del ser humano, que estaba sentenciado a la muerte por causa del pecado, que estaba bajo la maldición del pecado, que había una condena sobre él, sellada por Dios, que estaba destituido de la gloria de Dios. Y el Señor Jesús va y se bautiza y se identifica con la causa del hombre. El Señor Jesús vino a representarnos, no solamente a cumplir una ley que ningún hombre pudo cumplir, sino a recibir él la justicia de la ira de Dios en contra del pecado que había en el hombre. Dice Isaías 53, que Dios puso en él el pecado de todos nosotros. Levanten la mano, ¿cuántos han pecado? Y otros además mentirosos, que no levantan la mano, o sea, otro más a la cuenta. Y Dios tomó el pecado de todos nosotros y lo puso sobre él, ¿no? Él era inocente, pero llevó nuestra causa, nuestros pecados. Dios así lo decidió. Dice ahí: lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Escuche bien. Y lo inmolará. Le quitarán la vida, ¿verdad? Lo van a sacrificar. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. Fíjense, entre las 2 tardes. Los israelitas no cuentan un día, la mañana y la tarde. Los israelitas cuentan los días entre tarde y tarde. O sea, hoy a las 3 de la tarde empieza el día, se acaba mañana a las 3. ¿Ok? Así es. Y entre esa tarde y tarde es el día 14 cuando lo tenían que sacrificar. Por eso, hermano, Jesús murió exactamente el día y a la hora que durante miles y cientos de años, durante generaciones, se practicó esto. Solo era un anuncio del verdadero Cordero, del verdadero sacrificio, de la verdadera Pascua. Dice: lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Hermanos, nosotros estábamos condenados por causa del pecado, destituidos de la gloria de Dios. El Señor, que es justo, había sentenciado al ser humano a la muerte. Había una acta de condena que nos era contrario. ¿Le suena? Colosenses 2:13. Había una acta de condena sellada por el juez supremo, por Dios, en donde estaba nuestro nombre y decía: culpable, pecador, sentencia, la muerte. Pero Dios proveyó en su infinita misericordia, en su gracia, un sustituto para que él recibiera el castigo, pero para que valiera por toda la humanidad, para todas las generaciones, para siempre, tenía que ser perfecto, santo. Así que el Hijo de Dios tuvo que descender del cielo, encarnarse en un cuerpo humano que pudiera sentir dolor y sangrar, ser un hombre, porque la sentencia era contra un hombre, ¿cierto? Contra la humanidad. Y nos representó en la cruz. Dice 2 Corintios 5:21,
Estos son de los textos que digo, ustedes se los tienen que saber. Esto es lo que usted no puede olvidar. Ahorita vamos a ver al final textos que usted no puede olvidarse, hermano. Segunda de Corintios 5:21 dice en la Nueva Traducción Viviente, en la Reina Valera ya no sabemos cómo dice. Dice, pues Dios, ponga atención, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, a ver, repita conmigo, nunca pecó. ¿Quién nunca pecó? Cristo, nada más Él, no existe nadie más. Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, ¿quién lo hizo? Dios. Así dice Isaías 53, Dios quiso quebrantarlo y cargó el pecado de todos nosotros sobre Él, sobre sus hombros. Y dice, quien nunca pecó. Y Dios dispuso que Jesús fuera la ofrenda por nuestro pecado. Diga, por mi pecado también. ¿Sí ha pecado usted o no? ¿O no le sale? Por más que se esfuerza, no peca, pues. Él no pecó y Dios decidió que Él fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¿Cuál es la relación correcta con Dios, hermanos? Es la reconciliación. ¿Y por qué no había reconciliación? ¿Por qué había separación? Por causa del pecado. El pecado es muerte. ¿Cuántos saben eso? La paga del pecado es... Y la muerte significa separación. El pecado nos separa de Dios. Así es que cuando la ejecución se llevó a cabo, la sentencia se cumplió, el pecado fue quitado del medio y eso nos proveyó de la oportunidad de reconciliarnos con Dios y tener una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Sigamos en la Pascua. Regrese allí a Éxodo 12. Dice, y tomarán la sangre. Aquí vamos a empezar a hablar de la sangre. Y mire que en muchas iglesias hoy ya no mencionan la sangre, que porque la gente se espanta, que ya no mencionan la cruz, que porque la gente se pone nerviosa. Y miren, hermanos, Pablo aclara que es la fe en la sangre la que nos salva, en ese sacrificio que nos salva. Vean lo que sucede. Dios le está dando instrucciones al pueblo para que puedan evitar que la ira de Dios, de esta sentencia de la muerte de cada primogénito, no caiga sobre ellos, y les está dando la manera de escapar de la ira de Dios. ¿Cuál es la forma? Tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Así es que agarraban los dos postes y el dintel, todo el marco de la puerta, de las ventanas, y marcaban con sangre del cordero que habían sacrificado, marcaban con sangre. La sangre del cordero inocente, perfecto, tierno, sin mancha, que había estado entre ellos y que ahora había sido muerto en lugar de ellos, que eran los pecadores. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y el dintel de las casas que lo han de comer. Así es que, hermano, aquí empezamos a ver cómo obra la fe. Ellos tenían que creer que esa sangre puesta en los marcos los iba a proteger, ¿o no? Era lo único que había, que estaban marcadas con sangre los dinteles de las puertas y de los marcos. Y dice así, Éxodo 12:12, esto es muy importante, pon atención, despierta al que se está durmiendo. Dice, pues yo pasaré. ¿Quién está hablando? Dios, ¿va? Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Todos, y miren cómo dice,
así hombres como bestias, así como hombres como animales también. El primogénito iba a morir. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Entonces la gente tenía que creer que esa sangre de ese animalito los iba a proteger de esta ejecución de una sentencia que Dios había pronunciado. ¿Se acuerda que el Antiguo Testamento dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? Si Él dijo, lo hará. Si Él sentenció, ejecutará. ¿Recuerda bien? Bueno, pues aquí el Señor está hablando que va a haber una ejecución. Va a hacer justicia en contra de los dioses de Egipto. Y la manera de aplicar esta justicia va a ser quitándole la vida a los primogénitos. Pero ha provisto en su gracia y en su misericordia a su pueblo una manera de evitar que esa ejecución, que esa ira de Dios caiga sobre las casas que obedezcan y crean en esta señal. Y luego fíjense cómo dice: yo Jehová. O sea, es como, esta es una sentencia y Dios la sella. Dice: yo Jehová. O sea, he dicho, así va a ser. Afirma el Señor así su sentencia. Continúo leyendo, ponga mucha atención, hermano. Todo es sombra y figura. Todo esto anuncia lo que vendría a hacer Jesús, este Cordero perfecto que Dios iba a enviar. Dice: y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén. Ahí donde se metan a comer, ahí donde compartan, ahí marquen sus puertas. Y será señal en las casas. Y fíjense, ponga atención. Y veré, dice Dios. Va a pasar el Señor por lo alto. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Exactamente eso significa la palabra Pascua o Pesaj, ¿verdad? En el hebreo, Pesaj, Pascua. ¿Qué significa? Pasar por alto. Y se mete en la cultura. Han escuchado eso, ¿no? Mira, voy a pasar por alto que llegaste tarde al trabajo. Pásale, vas a trabajar. O sea, no voy a ejecutar la sentencia que te toca, que te regrese, que te descuente el día. No, voy a pasar por alto, ¿verdad? Es un acto de misericordia. Y el Señor va a pasar por alto esa ejecución en esa casa donde vea la señal. Donde vea la señal de la sangre. ¿Qué significa? Que creyeron. Que creyeron. Le creyeron a Dios. Le creyeron a Dios la instrucción. Le creyeron a Dios que Dios era misericordioso. Le creyeron a Dios que los iba a guardar. Le creyeron a Dios que esa sangre los cubriría. Y claro, porque anunciaba al Cordero de Dios que vendría. Y dice: veré la sangre y pasaré de largo, no los voy a tocar, no voy a dejar caer la ira ahí. Y no habrá entre vosotros plaga de mortandad, porque están cubiertos ¿con qué? Con la sangre. ¿Le suena hoy en el Nuevo Testamento? Esto era sombra y figura. Y dice: y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hubo muchos muertos, ¿sí saben? Que murieron los primogénitos de todas las familias que había en Egipto. Pero aquellos que obedecieron, estaban marcadas sus puertas y sus ventanas con la sangre de un cordero inocente. Y cuando Dios pasó por ahí, el Terminator, el ángel exterminador, miró la sangre y no dejó caer la ira sobre esas casas que estaban marcadas. ¿Cuál es la razón? Se llama la fe en la sangre. Que en obediencia a Dios colocaron
para cubrir sus casas y proteger sus familias. Papás, mamás, ¿qué estás haciendo para proteger tu casa y tus familias? ¿Qué estamos haciendo para guardar nuestras familias enteras? Porque le aviso que viene la ira de Dios sobre la humanidad. Dijo y no hará. Sentenció y no ejecutará. No, hermano, Cristo viene. Y esta vez no viene a pagar pecados, viene a hacer justicia, a juzgar a las naciones, a los vivos y a los muertos. Ahora viene empoderado con su ejército de ángeles. Esta vez nadie se va a atrever a darle una bofetada. Esta ocasión nadie se va a atrever a levantarle la voz, ni olvídense, hermano. Viene en poder y gloria. Entonces, bueno, sigamos acá en el relato y dice: no habrá, pasaré por alto, no los tocaré a los que tengan la marca de la sangre. Creyeron en la instrucción de Dios. Éxodo 12:14. Tú ya sabes qué significa la Pascua, Pesaj, pasar por alto. ¿Había pecados en esa casa o no? Oh, pues claro. Pero el Señor, que pasó por alto. Tenían un amparo, la sangre del Cordero. Éxodo 12:14. Aquí viene el asunto que nos va a hacer celebrar hoy. Dice, y es, ¿quién está hablando, hermano? Dios está dando instrucciones a Moisés. Y ese día le será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne. A ver, repita, fiesta solemne. O sea, no es cualquier pachanga, no es un convivio, no es una tardeada de la prepa, es una fiesta, diga, solemne. Mira, es una conmemoración que tiene que ser con entendimiento, que debemos entender lo que realmente implica, que debe haber reverencia a lo que estamos celebrando. Y les dice, como fiesta solemne para Jehová, escuche bien, durante vuestras generaciones. ¿Qué significa? Para siempre, para sus hijos y sus nietos, sus bisnietos y para siempre. Dice, por estatuto perpetuo. Esto es un mandamiento, esto queda establecido, es un estatuto, esto lo establezco para mi pueblo, para siempre, perpetuamente lo celebraréis. Y bueno, pues hasta la fecha celebran los judíos la Pascua, ¿sí saben o no? Pero nosotros ya no anunciamos que vendrá un día el Cordero de Dios. Ellos siguen esperando al Mesías, que un día va a venir. Siguen remitiendo sus pecados. Pero nosotros entendemos que nuestra Pascua ya fue efectuada. 1 Corintios 5:7. Entonces, ¿qué guardó a las familias judías cuando vino la ira de Dios sobre Egipto? La fe. Creyeron las instrucciones de Dios y la hicieron. Porque yo les aseguro que no entienden todo lo que nosotros hoy entendemos acerca de todo lo que anunciaba. La Biblia no lo explica, no estoy inventando. Que esa revelación la recibimos nosotros por medio del Espíritu Santo. Se le dio a los hoy nosotros entendemos todo eso. Pero ellos obedecieron, hermano. Y eso, como le decía Jehová, y cómo hablan de Abraham, ¿no? Creyó Abraham a Jehová y le fue tomado por justicia. O sea, es la fe, hermanos. Sigamos, 1 Corintios 5:7 dice, pongan atención, desháganse de la vieja. No está hablando de divorcio. Desháganse de la vieja levadura. En la Reina Valera dice del viejo hombre. Pero fíjense aquí,
Aquí está hablando de juzgar un caso de pecado horrible que había en Corintios. De esos pecados y cosas perversas que dice Pablo, ni los de afuera lo hablan, y aquí lo están permitiendo ustedes. Y les da una orden: desháganse de la vieja levadura. ¿Qué es levadura? Contaminación. ¿Qué hace la levadura? Hace que se esponje el pan, porque entra en un proceso de pudrición, de fermentación, y altera la consistencia natural. Por eso en la Pascua se comía con panes sin levadura, porque la levadura significa eso, alteración, corromperse, y es un símbolo del pecado. Aquí así lo utiliza Pablo y dice: desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. O sea, era de estas iglesias, disculpe usted, yo sé que hay 2, 3 que se van a ofender, pero pues me toca explicar. De estas iglesias en donde este pecó, anda de adúltero, pero lo amamos. Es que hay que amarlo. Es que la vida es amar. ¿Quién soy yo para juzgar? Esas. Aquí Pablo dice: corran ese, sáquenlo de ahí. Está contaminando el cuerpo de Cristo. Y ustedes hasta se jactan de cuánto amor tienen, cuánta paciencia le tienen. Y en otra dice: con esos ni comas, ¿no dice? Y en otra: apártate de los tales. No más que somos más buenos que Dios nosotros y los amamos y los apapachamos. Ay, pues claro, yo te comprendo. ¿Quién se va a resistir? ¿A quién le dan pan que llore? Ya cuidado, hermano. Pero bueno, eso no va a venir en el tema, nomás lo dije para molestar. Ahora sí. Entonces serán como una nueva masa. Ya ven, sin levadura, sin adulteración, sin corromperse, sin inflarse y esponjarse. Serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que son realmente. Ustedes son eso. Dios los quiere limpios. Dios los quiere sin adulteraciones, sin que se corrompan. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Y dice: Cristo, pongan mucha atención, ahora sí. Eso es lo que tenía que enseñar, más que quise molestar. Cristo, nuestro Cordero. ¿Quién es nuestro Cordero? ¿Cuál era el Cordero de ellos? Pues el que sea. Mientras fuera tierno, sin mancha, ¿verdad? Del corral, lo llevas y lo sacrificas. Eso es para los judíos. Levante la mano los judíos, levante su mano. ¿Usted es judío? ¿Por la fe es judío? Bueno, yo le recomiendo que por la fe sea cristiano. Le va a ir mejor. Y ahorita se los voy a explicar. Fíjense, los judíos tenían esto que era sombra y figura. Nosotros tenemos al verdadero Cordero. Ellos tenían que estar haciendo sacrificios una y otra y otra y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Sí o no? Y no solamente por los pecados del pueblo. Primero, sacrificios por el sacerdote, que también era pecador. Pero nosotros, fíjense cómo dice aquí: Cristo nuestro Cordero. Hermano, el sacrificio que Dios ofreció para la salvación de nuestras almas fue su Hijo Jesús, que descendió del cielo y se encarnó y vivió una vida perfecta, sin mancha y sin pecado. Cristo, nuestro Cordero Pascual. Diga: nuestro Cordero Pascual. ¿Qué significa Cordero Pascual? Cristo, el sacrificio sustitutivo por el cual la ira de Dios ya no vendrá sobre mí. Eso significa, ya lo explicamos ahorita. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido ya sacrificado por nosotros. ¿Quién le da un aplauso al Señor? Y ese sacrificio se llevó a cabo una sola vez y para siempre, porque con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados.
Y este sacrificio es válido para toda la eternidad. ¿Ve, hermano? Entonces fíjese, ahora, ¿qué le conviene más? ¿Ser cristiano o ser judío? Yo ahí va, les voy a explicar un poquito nomás, porque no es el tema. Ya saben que estamos en la época de la apostasía. ¿Alguien se ha dado cuenta? Dice, porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas torcidas, herejías, enseñanzas de demonios. Ahorita hay herejías, hermano, de chile, mole y pozole, para llevar, repartir, entrega a domicilio, hay de todo, hasta por internet. Bueno, ahorita, pero yo le voy a decir, una de las peores que hay, híjole, de lo peor que puede haber hoy, es que un cristiano nacido de Dios, lleno del Espíritu Santo, quiera hacerse judío, hermano. Lo digo con respeto y con cariño si alguien ha caído en estos engaños. No encuentro cosas peores. Y le voy a explicar por qué, brevemente, porque no es el tema, ¿va? Acuérdese del libro de Gálatas. ¿Qué está enfrentando por ahí? Exactamente eso que le estoy diciendo. Cristianos que habían recibido el Espíritu Santo, que eran hijos de Dios, que ahora estaban sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, que eran hijos de Dios. Llegaban los judaizantes y los convencían de que como Jesús era judío, ellos tenían que volverse judíos y circuncidarse y guardar el sábado y dejarse el cairelita, y decir, voy a la Keilah a escuchar al Roé. Claro. Y aquellos se fueron y se circuncidaron y empezaron a practicar el respeto al sábado, a querer guardar la ley. Y Pablo, ¿se han leído el de Gálatas? Mi mamá, yo le voy a decir, Pablo está enojado ahí. En muchas traducciones modernas no se nota, pero si lee los originales, Pablo les dice, oh Gálatas, escoja la palabra, porque yo he visto versiones que dicen hasta estúpidos. ¿Qué Gálatas tan estúpidos? Así. Tontos, insensatos, pero así dice, ¿verdad? Insensatos es la que más conocemos. ¿Cómo es posible? ¿Quién los fascinó para que se alejaran de la gracia tan rápido? Y dice algunas cosas Pablo, y yo se lo voy a decir brevemente. Por ejemplo, les dice, si ustedes quieren regresar a cumplir la ley, tienen que cumplirla toda. ¿Sabían que eran 613 mandamientos? O sea, hay dos opciones, o cumples la ley o confías en la gracia de Dios. La gracia de Dios te aplica a ti los méritos de Cristo, porque creíste en su sangre. Se acabó, así de rápido. La ley es cumplir los 613 mandamientos para que seas salvo. El único problema es que la ley nadie la ha podido cumplir, solo Jesús. Esa es otra cosa que les explica Pablo. Queridos Gálatas, no es cierto, estaba enojado Pablo. No les dice, ay querido, les dice, ¿cómo es posible que comenzando en el espíritu van a acabar en la carne haciendo obras? Explíquenme una cosa, les dice. Ustedes recibieron el Espíritu Santo por cumplir las obras de la ley o porque creyeron con fe. Y se lo pregunto a usted. ¿Usted recibió la salvación y el Espíritu Santo porque cumplió la ley o porque creyó con fe? ¿Cómo hoy te vas a regresar? Y les advierto, dice Pablo, con esto me despido porque no es el tema, nomás es. Y les dice Pablo, y si ustedes escogen regresarse a tratar de cumplir la ley,
de Cristo se desligaron. O sea, quitar la gracia. Entonces yo no ocupo a Cristo, yo puedo solo. Yo puedo cumplir. O sea, sin Cristo yo puedo. Así como dijeron los de Babel que sin Cristo, sin Dios iban a llegar al cielo, ¿no? Así como pensó Eva que comiendo ese fruto iba a ser como Dios. ¿Se da cuenta? Es de lo peor, hermano. Que alguien que Cristo, fíjense, aplicando lo que aprendimos nosotros, que alguien cubierto de la sangre de Cristo, que quita para siempre el pecado, que lo reconcilia con Dios, que lo sienta con Cristo en los lugares celestiales, le da vida eterna, quiera dejar eso para cumplir la ley, para ya no llamarse Juan, llamarse Yahanán y ser judío. Hermano, de verdad no encuentro cosas más terribles hoy. Renunciar a lo que Cristo consiguió en la cruz con su sangre, hermano. Nos fascinamos con esas cosas sin analizar. Con que lea Gálatas y Hebreos con cuidado, hermano. O sea, no somos de los que retroceden. Sigamos pues. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. O sea, a favor nuestro. Y dice, por lo tanto, celebremos el festival. ¿Cuántos vienen a celebrar? Dice, no con el viejo pan de perversidad. Ya no existe eso. Y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. ¿Qué nos capacita a nosotros para hacer pan sincero, sin levadura? La Biblia dice que a los ojos de Dios somos santos y sin mancha. ¿Les gusta o no? Pero a los ojos de Dios, que acá se ve otra cosa. No, bueno, ya. No, y no estoy jugando. Dios nos ve el producto terminado. Dios ve a Jesús en nosotros. Y tenemos abierta la puerta de los cielos. Pero aquí, ¿cuál es la obra del Señor? Santificarnos y purificarnos para que la gente normal también vea a Jesús. Y al ver nuestras buenas obras, glorifique al Señor. ¿Ven? Sigamos entonces, dice Deuteronomio 8:11. Aquí entro a otro tema importante. Porque dice ahí que ese será memorial, ¿verdad? Para todas las generaciones, y es un estatuto perpetuo. ¿Qué quiere Dios? Que estén recordando constantemente la obra maravillosa de cuando Dios los sacó con mano poderosa de Egipto. ¿Sí o no? ¿Qué cree que pide Jesús cuando nos dice memorial? Para que se acuerden, cada que partan un pan, se acuerden de mí. Fíjense, hay muchísimos textos en el Antiguo Testamento, pero vamos a hablar de este ejemplo a los israelitas, ¿no? Les dice, miren, si ustedes caminan en mis preceptos, en mis mandamientos, con fe en lo que yo les enseñé, yo les dije, los voy a bendecir. Los voy a bendecir. Miren, ustedes van a cosechar campos que no sembraron. Van a tomar agua de pozos que no cavaron. Van a tener ciudades que ustedes ni construyeron. Los voy a llenar de bendiciones. Ahora tengan cuidado de no olvidarse. ¿Cuál es el objetivo de esta ceremonia? No olvidarse. Les voy a leer una de las montonales de advertencias que hay para el pueblo de Israel. Nomás una. Deuteronomio 8:11. Les habla de cómo los va a bendecir, de todos los planes de bendición que Él tiene para ellos. Les va a dar, los va a bendecir, los va a proteger, va a pelear por ellos. Hombre, planes de bendición. ¿Cuántos saben que los planes de Dios son de bendición y no de maldición? Bueno, dice, sin embargo, cuando yo te prospere, cuando yo te bendiga, cuando yo te dé, en ese momento debes tener mucho cuidado. ¿Cuándo? Cuando viene la prosperidad, cuando viene la comodidad, cuando nos sobra, cuando ahora hasta tenemos en ese momento es cuando debes de tener mucho cuidado en tu abundancia. ¿Se acuerdan? El otro día decíamos que es más difícil ser fieles a Dios en la abundancia, porque te distraes.
En cambio, cuando andas en necesidad, andas clamando a Dios, no te olvidas. O sea, andas, Señor, ayúdame, Señor, Señor, mi pata, Señor, ay, mira mi pata chueca, Señor, enderezame, ¿no? Pero si la pata jala bien, te vas al baile de Bronco. O sea, hay que tener cuidado cuando estamos viviendo las bendiciones de Dios, porque podemos caer en esto terrible de olvidarnos de dónde lo recibimos, hermano. ¿Por qué tenemos esas cosas? Y dice, en tu abundancia ten cuidado, ponga mucha atención. Ahí les encargo, dejen de estar comentando, luego platican, se van a una birria, platican, pero ahorita escuchen. Dice, en tu abundancia ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. Ahí es donde a muchos se nos olvida. Porque ya no ocupo orar, tengo dinero en la cuenta, tengo un amigo que es diputado, tengo un primo que no sé qué, tengo 3 ranchos. Si me pasa algo, vendo una casa. O sea, se me olvida estar clamando, Y dice, ten cuidado de no olvidar al Señor al desobedecer los mandamientos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues ponga atención, pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata, tu oro, junto con todo lo demás, ten mucho cuidado, ahí hay peligro. No te vuelvas orgulloso. Empieza a ver así como, pues es que Dios, en esos días, y te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató. Escucha, esto me encanta, esta parte a mí me gusta mucho. Quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. No olvides el que te guió por el inmenso y terrible desierto. ¿Te acuerdas? ¿Y quién te guió? ¿Quién te sustentó? ¿Quién te cuidó? ¿Quién te dio en esas cosas? Pruebas que a veces hasta eran de Dios. Aquí lo dice. Dice, un desierto terrible que estaba lleno de escorpiones, serpientes venenosas, suegras y vecinas chismosas. Era tan árido y caliente. Él, tu Dios, te dio agua de la roca en el desierto. ¿De dónde le dio agua? De la roca. Ya sabemos que es Cristo, ellos no sabían, pero les dio agua de una roca en el desierto y los alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados, que también era Jesús. Lo hizo para humillarte. ¿Qué hizo Dios? ¿Se acuerdan de esos momentos terribles? ¿Se acuerdan de esos pasajes de desierto? Era Dios. Y lo hizo para humillarte, dice, para ponerte a prueba por tu propio bien. Te estaba formando. Dice, y todo esto, ponga mucha atención, hermano. Y todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, fíjate todo lo que hizo Dios, con un propósito, que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas. ¿Cómo soy vivo? ¿Cómo soy inteligente? Hombre, le he echado ganas. Soy tan vivillo para hacer negocio. No, hombre, que nunca se te ocurra pensar. Fue tu Señor que te ha cuidado, que te ha prosperado, que te ha guardado, que te ha protegido, que te ha dado la gracia para que hagas lo que haces. Es que siempre debemos estar recordando, y este tipo de ceremonia para eso, acordarse que fue Dios que nos sacó, acordarse que fue, ¿sí me entiende? Ahora, nosotros, ¿qué cosas deberíamos de no olvidar nunca? Para eso es esto de la cena del Señor. Es un memorial. Mientras lo practiquemos, estamos anunciando la venida del Señor. Así dice. Y estamos recordando la razón por la cual hoy somos hijos de Dios y tenemos vida eterna. Y el Espíritu Santo habita en nosotros. Por ejemplo, cosas que no debemos olvidar nunca. Otra vez. Ahí les va, Romanos 6:23. Estas cosas las debemos tener, hermano. Digo, está bien que tenga el Salmo 23 ahí en su cuarto, su póster del Salmo 91, pero mire, esto es muy importante. Dice así, Romanos 6:23, se la saben, ¿va? Pues la paga que deja el pecado es la muerte. ¿Cuántos pecaron?
¿Qué merecías? Que no se te olvide. No se nos debe olvidar. Pero el regalo de Dios, pero el regalo que Dios da, ¿qué es? Vida eterna por medio de Cristo Jesús. Ahora diga, Señor nuestro. Eso no se nos puede olvidar, hermanos. Tenemos que practicar el partimiento del pan, la cena del Señor, y acordarnos. Lo que merecíamos era la muerte, pero el Señor nos dio vida en su Hijo. Cuando estábamos muertos, ¿no? Sigamos, Efesios 2, 4 al 6. ¿Ya vio cómo a los israelitas dijo, no se olviden? Hermano, nos dice, no nos olvidemos. Ahí cuando dice que perseveraban en el partimiento, están perseverando en este memorial, en estar recordando esto. Dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, escuche, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida. Cuando levantó a Cristo de los muertos. Nos dio vida juntamente con Cristo. Pero nosotros estábamos muertos, o sea, condenados a la muerte por nuestro pecado. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados. ¿Quién dice amén? O alguien tuvo un mérito. Dios te escogió por bueno, por linda, por tu figurita, por tu carácter agradable. Estábamos muertos en delitos y pecados, hermanos. Fue por gracia. Dice, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Quién dice amén? No se nos puede olvidar esto. No debe haber jactancia. No tuvimos un solo mérito. Fue una obra de Dios. Cristo la consumó en la cruz con su sangre. No lo merecemos, es un regalo. Colosenses 2, 13 y 14. Esta es la otra, ¿verdad? ¿Ya están? Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. Yo también, es que así dice, ustedes, pero nosotros, todos nosotros. Estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Estábamos sentenciados a muerte. Entonces, esto no se nos puede olvidar, hermanos. Tenemos que estarlo recordando y recordando y recordando. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros. Esta carta de sentencia, donde éramos culpables, estaba tu nombre firmado por Dios y decía, culpable de pecado, sentencia, morir eternamente, apartado de Dios. Sellado, yo Jehová. ¿Pero qué hizo? Anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. ¿Y sabe qué? Esa carta, ¿por qué está anulada? Porque dice, pagado con la sangre de Cristo. Sí, pues. Primera de Pedro, no se nos pueden olvidar esas cosas, ¿verdad que no, hermano? ¿Verdad que tenemos que estar recordando? Y ese es el objetivo de este memorial. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Sí, con todo y rancho, con y camionetotas, con todo. Es una vida vacía. Y ahora tienes la vida plena, pero costó la sangre de Jesús. No se te puede olvidar. No se nos puede olvidar. Dice, no fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios. ¿Ya aplicó la Pascua nuestra? El Cordero de Dios
que no tiene pecado ni mancha. Ese fue el precio. Se pagó con el Hijo, derramando su sangre. Así es que regresemos a Jesús en la última cena, en la Pascua que Él estaba celebrando y anunciando que vendría la verdadera por fin. Y tomó el pan, dice Lucas 22:19, perdón. Lucas 22:19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo. Ese es el pan, eso representa el pan, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. En algunas versiones dice: este es mi cuerpo que fue partido por ustedes. Por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. ¿Ya? Para que se acuerden cómo di la vida por ustedes, cómo mi cuerpo fue despedazado y clavado en una cruz para salvarlos. De eso se trata esta ceremonia. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, aquí está Jesús explicando, hermano, esta copa es el nuevo pacto. En el antiguo pacto había sombras y figuras. Esta es la esencia. Aquí está la substancia de Dios en Cristo. Es lo que tenemos nosotros. Ese es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Cómo fue el pacto de la Pascua de los judíos? Con sangre de animales. ¿Cómo fue el pacto con Abraham? Con sangre del prepucio. ¿Cuál es el pacto con nosotros, con el Hijo de Dios? La sangre de Cristo, hermano. Es que sería bueno si a ellos les dice que tiene que ser una ceremonia solemne y era sangre de un borrego. ¿Cómo debe ser esta celebración para nosotros si es la sangre de su Hijo, hermano? En Hebreos hay una advertencia así, ¿verdad? Y dice, si Dios no perdonó a los ángeles, ¿cómo le va a ir a los que pisoteen la sangre de Cristo? Ya sígale, pastor, eso no me gusta. Sentí hasta ñañaras. Okay, sigamos pues. Diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Algo que iba a pasar 2 días después, ¿no? Vamos a celebrar el día de hoy. ¿Quién quiere celebrar la cena del Señor? Ahí va una pequeña advertencia. 1 Corintios 11:27. Dice así. Este es Pablo instruyendo a la iglesia, ¿verdad? Y dice, por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Debemos de tener cuidado, ¿no? Hay una advertencia ahí. Dice en Reina Valera, sin discernir, sin entender que estamos hablando del cuerpo de Cristo, que es un símbolo del cuerpo de Cristo que fue sacrificado por nosotros. Dice aquí, por esta razón cada uno debería examinarse a sí mismo. Mira, hermano, esa es la buena práctica. Nos recomienda Pablo, examinémonos a nosotros mismos. Antes de comer pan y beber la copa. Vamos a tener un minuto, para examinarnos, ponernos a cuentas con Dios antes de esto. Cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio de Dios sobre sí mismo. Es una ceremonia solemne, importante, que se debe hacer con reverencia, entendiendo que este cuerpo de Cristo es lo que Él nos presenta como un pan que es partido para darnos vida. Y dice, pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo,
come y bebe juicio de Dios para sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos hasta se murieron ya. Examinémonos a nosotros mismos. Si nos examinásemos a nosotros mismos, Dios no nos juzgará de esa manera. Tenemos que aprender a revisar nuestra vida, hermanos, a la luz de las Escrituras. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Así es. Dios nos ama. Bien. ¿Quiénes quieren tomar la cena del Señor? Ok, si alguien no quiere, se puede retirar. Está abierta la puerta. ¿Sale? Todos los demás, póngase de pie, por favor. Vamos a tomarnos un minuto, hermano. Póngase a cuentas con el Señor. Cierre sus ojos, hable con Dios. Examínese, hermano, y reconozca delante de Dios. Confiesa. Él es bueno, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pablo instruye a la iglesia cómo realizar. Ya vio las advertencias, también los regaña, porque como se hacía esto en las casas, a veces había mucho desorden. Pero ahora está la instrucción. Dice así: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. Recuerden que Pablo recibió directamente la revelación de parte de Cristo. Dice así: la noche que fue traicionado, el Señor Jesús tomó el pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Pueden comer el pan, hermanos. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pueden tomar la copa, hermanos. Este pan representa el cuerpo de Cristo que fue partido. Y este pan es la verdadera comida. El vino representa la sangre de Jesús, que fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Y es firma del nuevo pacto, un pacto y una alianza. Dice Pablo: pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que vuelva. Es muy importante estar recordando el sacrificio de Cristo en la cruz y siempre llenarnos de esperanza, sabiendo que Dios le levantó de los muertos y le dio un nombre que es sobre todo nombre.
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ahora Él habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y tenemos una vida que va a ministrar vida a todos los perdidos, para que accedan al arrepentimiento y Dios los salve. Hermanos, el Señor cumpla con sus propósitos. Vamos a cantarle al Señor, vamos a despedirnos, porque es una celebración, ¿cierto? Ya después tira su botecito. Vamos a alabar a Dios, vamos a bendecirle. De un aplauso al Señor, hermano. Este canto es pequeño en letra, pero en profundidad y entendimiento pues es profundo. Habla sobre la sangre que fue derramada de nuestro Señor Jesús. La sangre, preciosa sangre que derramó mi Redentor, me limpia, me ha restaurado todo pecado. El crucificó, acompáñame a cantarle a Él. La sangre, preciosa sangre que derramó mi Redentor, me limpia, me ha restaurado todo pecado. El crucificó, dilo una vez más. La sangre, preciosa sangre que derramó mi Redentor, me limpia, me ha restaurado de todo pecado. El crucificó. Oh, preciosa sangre que derramó el Salvador, me limpia y me ha perdonado. Lo cantamos solamente con nuestras voces. Decimos la sangre, preciosa sangre que derramó mi Redentor, me limpia, me ha restaurado todo pecado. El crucificó. Y Dios, el Padre, envía a su Hijo, aún sabiendo ya de antemano que habían muchos que no iban a creer en Él. ¿Y sabe algo? El Señor Jesús pensaba en ti y en mí mientras iba caminando ahí a la cruz. Valió la pena ese sacrificio que Él sufrió, vivió y experimentó. Experimentado y quebranto, dice Isaías. Vamos a cantar esta porción de la palabra. A la cruz. A la cruz caminó. ¿Puedes cerrar tus ojos e imaginarte lo que aconteció? Por un pueblo que no le reconoció.
mundo a quien tanto el Padre amó, se entregó a la cruz, caminó coronado con espinas y traición. Corintios, al que nunca conoció pecado, Jehová quebrantó con un propósito, para hacernos justos para siempre, fue que padeció. Somos linaje escogido por la gracia del Señor, somos el pueblo adquirido por el Cordero de Dios, que obediente a la cruz caminó. Ofrecemos sacrificio, ofrecemos sacrificio vivo delante de Dios, proclamando las virtudes de aquel que nos rescató, porque en medio de diversas pruebas y tribulación, ¿quién te sostiene? Nos sostiene Jesucristo, unigénito de Dios. ¡Qué obediente! ¡Qué obediente a la cruz caminó! Ofrecemos sacrificio vivo delante de Dios, las virtudes de aquel que nos rescató, porque en medio de diversas pruebas y tribulación nos sostiene Jesucristo, unigénito de Dios, que obediente a la cruz caminó, que obediente a la cruz caminó, que obediente a la cruz caminó. Yo creo que el Señor se merece un aplauso, ¿no? Vamos a aplaudirle fuerte al Señor. Gracias porque nos permite recordar tu sacrificio, Señor.